PTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Bienvenidos, acá estamos. Bueno, obviamente tenemos nuestros ojos puestos en esta comisión que en un ratito nada más va a empezar a trabajar. Ahora sí nos vemos, ¿cómo andan todos? ¿Cómo te va, Meli? Hola Buenas tardes. Leo, hola ¿Cómo le Mauri, va? ¿cómo va? Bueno, hoy se retoma la agenda de cuidados, la agenda que incluye distintos tipos de licencias. Por un lado, licencias de cuidado de los más niños, que toma en cuenta las nuevas familias o la variedad de familias que tenemos hoy por hoy, con todas las vicisitudes que eso significa, y otros tipos de licencias que están incorporadas, como por ejemplo licencias por violencia de género. Así que es interesante seguir en un ratito nada más, porque va a trabajar por un lado, naturalmente, la Comisión de Mujeres y Diversidad en conjunto con la de Legislación del Trabajo. Exactamente, son ampliaciones de licencias actuales, algunas creaciones de otras no existentes, y hay un borrador dando vueltas sobre un posible proyecto para dictaminar, pero pareciera que a partir de la visita de especialistas todavía hay una negociación fuerte entre oficialismo y oposición. En sí, lo que se trata del proyecto a grandes rasgos, por lo menos los aspectos centrales, es el aumento de la licencia que tienen las personas gestantes, que actualmente es de 90 días, y los proyectos hablan de pasarlos por lo menos a 126, si mal no tengo entendido, con la posibilidad de que una parte, 40 días aproximadamente, estén garantizados previo al nacimiento, y después el aumento de las licencias paternales, que hoy son bajísimas, son de 2 días. Se hablaba de pasarlo a 90, después se habló a 45. O, digamos, más que paternales, sería del acompañante de la mujer Claro. gestante, Exactamente. Bueno, ¿no? todas Porque estas puede- aclaraciones también se hacen, digo, con los nuevos modelos de... El no gestante sería. Claro, Sí, de familia también se comprende adopción, digo, no se queda solo en esto de Claro, se parental. incorporaría adopción, puede ser, que no hay. claro, claro, Bueno, exactamente. Hoy no hay. Este tema es más viejo que el escarapela. Uy, ahí se nos fue un segundito la imagen. Es más viejo que el escarapela. Porque nosotros tenemos un congreso avanzada en temas de género, en agenda de género. Pero particularmente, el de poder pensar qué pensamos cuando entendemos traer niños al mundo de la manera más variada que se les ocurra, eso requiere ciertos acuerdos con los ámbitos de trabajo. Y al mismo tiempo, un escenario tan distópico como fue la pandemia nos adelantó otras discusiones respecto de ¿tenemos que estar tanta cantidad de horas en el trabajo? ¿O podemos hacer y cumplir Claro. con los mismos objetivos pero hacerlo a distancia? Y de pronto, si lo hacemos a distancia, ¿qué pasa con esa maternidad, esa paternidad o esa mapa paternidad que tiene unos nombres diversos? Y más aún, con el progreso de la ciencia, hay distintas formas de ser padres y Exacto. madres. Y obviamente no es lo mismo para una mujer que llevó en su vientre 9 meses un niño a alguna que lo adoptó, alguna que tiene que hacerse cargo para acompañar, por ejemplo, qué sé yo, a una hija que es madre, pero es madre sin un compañero. Entonces yo como abuela, de pronto también voy a tener que, como abuela activa en el mercado productivo, también voy a tener que dar una mano en ese hogar, porque nadie puede hacerse cargo de un niño solo, ¿no? Claro. Se necesita de una red. Sí. Y para eso necesitas, pensar esto, las nuevas maneras de cuidar. Yo me quedo con la expresión que tuvo la ex ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, cuando vino al Congreso en la apertura del año legislativo, y dijo que era uno de los desafíos parlamentarios, sin lugar a dudas, para poder, estar a la altura de la agenda de género de estos tiempos. Sí, estamos Claro. hablando de Sí. un proyecto que no tiene un costo fiscal elevado, un costo fiscal tan alto. Hay un cálculo de la oficina de presupuesto, pero además del costo fiscal, lo que se está evaluando acá, o por lo menos las discusiones que hubo en las reuniones de comisiones previas, es el costo que tendrían las empresas al tener más tiempo de licencia a sus empleados, sobre todo las Claro. empresas chicas. Por más que ese costo en parte pueda ser cubierto por
la Agencia Nacional de Seguridad Social, el ANSES, hay una parte que es el sustituto de ese empleado, y ahí es donde hay cierta resistencia, ¿no? Por eso se dice que en un momento pensaban, decir, bueno, tener el dictamen en la primera quincena de agosto, se pensaba en un dictamen antes de las PASO, cuando se había iniciado el debate y cuando se hizo aquella primera reunión el 16 de junio, se dijo, bueno, ya para la primera semana de agosto o en esa previa de las PASO se va a estar teniendo el dictamen. Ya fuentes del oficialismo aseguran que por lo menos hasta después de las PASO, e incluso hasta septiembre, es difícil que pueda haber un dictamen. No es un tema transversal, no es un tema de grieta, aunque sí hay partidos políticos con posturas diferentes, pero digo, es un tema que va a continuar. Gobierno que gobierno, estaba viendo acá el costo fiscal, 124 millones de pesos, es el costo fiscal que calculó la Oficina de Presupuestos, 0,074% del PBI esperado para 2023. Yo sé que si uno se pone muy fiscalista, cualquier gasto es gasto, pero en realidad lo que devuelve la posibilidad de un gasto habitualmente puede ser la posibilidad de una recaudación mayor, que una persona sepa que pueda trabajar porque pueda tener una licencia. Por eso me parece que no pasa por el gasto público. Acá es el tema del costo de reemplazo de las empresas, esa es la gran discusión. Y de fondo también hay otro debate, no sé si va a aparecer aquí en la comisión o no, que es que estamos casi frente a una situación nunca antes vista, que es la postergación en muchos años del proyecto de maternar o paternar, ¿no? Sí. Antes, una mujer en pleno apogeo de su carrera tenía un hijo. 28, 30 años tenías un En el hijo. sub-30 Ahora, todo el mundo era padre. ahora esto está, les diría casi retrasado unos 10 años. Porque existe el congelamiento de óvulos, porque existen técnicas alternativas, porque existe un montón de cuestiones a donde la ciencia le permitió a la mujer desarrollarse profesionalmente entendiendo esto. Este es el tema, entendiendo que cuando te toca ser mamá, sobre todo esto es algo que afecta principalmente a las mujeres, obviamente igual hoy por hoy hay un montón de otros modelos, hay padres solos también que se hacen cargo de hijos, pero las mujeres tienen una interrupción en su carrera. Esto era y es bastante así. Y eso hizo que la mujer, que hoy está muy activa en su agenda, bueno, obviamente no tenga ni la cantidad de años para jubilarse, ni la cantidad de años acumulados en experiencia, al igual que hombres, y los hombres por eso, entre otras cosas, ocupan cargos más importantes. Sí, porque hay ahí una desregulación. Entre 30 y 40 años, inclusive las entrevistas a veces laborales incluyen la pregunta de si va a ser madre o no, cosa claro, que es obvio que probablemente sí. El punto acá, si hay una mirada de corto plazo, ninguna cámara empresaria va a aceptar un aumento de licencias. Si hay una mirada de largo plazo, sí, porque la verdad que va a haber menos fuerza productiva si no dejamos que un sector de la población, como el sector gestante, busque trabajo a una determinada edad. Y después están las licencias parentales, donde la verdad que lo que hacen es fomentar el ausentismo, porque ninguna persona se va a querer perder el nacimiento de sus hijos, y con 2 días, en muchos casos, si no le quedan vacaciones, y bueno, no va. Y aparte, aparte mirar también algo que estamos cada vez más preocupados, que es la mirada de ese niño a futuro. Para ese niño también va a ser un diferencial haber podido tener en la primera infancia apego con su papá, o con la figura que acompaña a la mujer gestante, por decirlo de la manera más inclusiva posible. Está Gonza trabajando en vivo ahí en la comisión. Gonza, ¿cómo va? Hola Meli, un saludo muy grande para vos, para Leo, para el profe Mauri. Aquí estamos nosotros ya ubicados dentro de la sala número 1 del anexo A, donde se va a llevar a cabo esta reunión plenaria entre las comisiones de legislación del trabajo y mujeres y diversidad, con una buena convocatoria, déjenme decirles, por parte de representantes de los distintos gremios que van a tratar de sumar y de aportar herramientas para todos estos proyectos vinculados a las licencias. Y en este caso, pensando, como bien hablaban ustedes recién, los días no solamente para las personas gestantes, sino para las no gestantes, y también otro tipo de licencias, como puede ser, por ejemplo, las licencias por violencia de género. Esto va a comenzar seguramente en 5 o 10 minutos, imagino, una vez que esté el quórum necesario. Recordemos que dentro de la misma hay un temario bastante importante, no solamente por el tema licencias, además las tareas de cuidado en la República Argentina, para tener un poco más la estadística clara de cuántas personas hoy están realizando estas tareas, para crear un registro justamente, también para tratar este proyecto sobre los contratos
contratos de trabajo y con los distintos diputados y diputadas de distintos bloques muy diversos realmente que han presentado sus iniciativas. Vale recordar también que para hoy hay 4 personas que por lo menos entiendo van a tener la oportunidad de dialogar, porque si hablamos de representantes gremialistas realmente esto va a estar colmado, pero al mismo tiempo les digo que en la presentación oficial tenemos la convocatoria, al menos es lo que tengo aquí, y que van a tener la palabra, imagino, de Noelia Ruiz por parte de la CGT, de Yamile Sokolovsky de la CTA Trabajadora, Alejandra Angriman de la CTA Autónoma y Cintia Bención de la Asociación de Laboralistas. Estas son las 4 mujeres representantes de estos gremios que van a seguramente tener la palabra, la oportunidad de aportar, de sumar su experiencia y sobre todo teniendo en cuenta que detrás de cada uno de estos proyectos que se van trabajando, que después se unifican, se pueden hacer incorporaciones uno de otros, también al mismo tiempo detrás están estas personas que ayudan, que aportan y que colaboran también a hacer un proyecto mejor. La convocatoria está hecha, así que esperaremos por la presencia del quórum necesario para comenzar esta reunión que, al ser en esta sala, la número 1 del anexo A, indica todo que va a estar con un número muy importante de legisladores y legisladoras. Gonza, y antes de esta comisión, a las 11 de la mañana se reunió la de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Sí, también con una gran convocatoria a mi derecha, en la sala número 2, digo a mi derecha por donde estoy ubicado, ¿sí? Pegadita hasta la sala número 2, donde se han reunido en una extensa jornada, la verdad que una extensa jornada, más de 1 hora y media de reunión. Con un tema súper actual. Legislación general. Sí, súper actual, legislación general, se ha reunido en conjunto con Asuntos Constitucionales, la presiden Hernán Araujo y Lucas Godoy, al revés, Lucas Godoy la de legislación general y Araujo la de Asuntos Constitucionales, en donde hubo una buena presencia por parte de los bloques, del bloque oficialista y de los bloques opositores, con la presencia no solamente de Beatriz Anchorena, que es la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública en la Argentina, es un ente autártico dentro de la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, sino que además ha venido con todo un equipo técnico de 7 personas que también trabajan con ella para hablar un poco sobre estas modificaciones que se le quiere hacer a la ley 25.326 respecto a los datos personales nuestros, lo de cualquiera de nosotros, que ya tiene más de 20 años esta ley en la República Argentina y que necesita de una actualización lógica por todo el avance tecnológico, lógicamente, también haciendo un hincapié fuerte en los niños, niñas y adolescentes, que sabemos tiene las distintas aristas en cada uno de los proyectos y ha tenido la presencia, por ejemplo, de no solamente diputadas que forman parte de estas 2 comisiones, sino además que también comparten la comisión de niños, niñas y adolescentes aquí en la Cámara de Diputados. Así que ha sido más que interesante. El propio Hernán Pérez Araujo, el presidente de Asuntos Constitucionales, ha dicho que van a tener la paciencia necesaria para sacar un buen proyecto, un buen dictamen, y por eso es posible que en las próximas semanas veamos más reuniones informativas respecto a este tema que, como bien vos dijiste, Meli, es importante y sobre todo de actualidad, de las épocas contemporáneas y sobre todo pensando en los avances tecnológicos. Sí, seguro. Porque hemos tenido otras experiencias sobre cómo se han usado los datos personales y a partir de eso nos permite reflexionar, qué es lo que estamos haciendo cuando aceptamos términos y condiciones de... Ahí te veo que estás con el diputado Arroyo, Gonza, que es cuando aceptamos términos y condiciones de algunas aplicaciones que usan nuestros datos personales. Te escucho, Gonza. Exacto. Bueno, justamente le vamos a preguntar al diputado Daniel Arroyo, del Frente de Todos, que no solamente viene a esta reunión plenaria, sino que hoy ha tenido una ardua jornada porque ha estado presente en esta comisión que mencionaba recién Melina Fleiderman. Diputado, gracias por estos minutos, y antes de meterlo en esta comisión, también le hacemos, si quiere, un breve comentario sobre lo que le ha dejado esta comisión sobre la modificación de la ley de datos personales. ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad que ha sido positivo, efectivamente.
todo el tema de protección de datos personales es bien complejo en este tiempo, donde se arman bases de datos, donde cualquiera chupa información de las personas y lo transforma o en una cuestión comercial para ofrecerle algún tipo de venta de servicios o de producto o para utilizarlo de otro tipo. Necesitamos una nueva ley, se presentó una nueva ley del Ejecutivo. Para mí son 3 cuestiones. Una es el resguardo de los datos personales, hay determinados datos que no se puede tener, que no puede el sector público o el sector privado chupar datos y usar esa información. En segundo lugar, la protección de niños y adolescentes, que es bien complejo el cuidado de los datos. Y lo tercero, la situación de los funcionarios públicos, y es efectivamente cuando se da información, no ir más allá y resguardar la situación de las personas. Me tocó a mí cuando puse en marcha la tarjeta alimentar, siendo ministro, que muchas veces me pedían datos que eran complejos, porque le estaba diciendo, esta persona el viernes que viene se le carga la tarjeta. Entonces tener cuidado y un equilibrio, para mí un equilibrio entre dar respuesta a la transparencia, a la información, pero no ir más allá y lastimar con datos personales a personas que tienen que ser resguardadas su intimidad. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda, ¿cómo le va? Y lo que uno escuchaba hoy en los debates era esta dicotomía... Espera que no nos está escuchando. Espera que no nos está escuchando el diputado. Gonza, ¿vos nos escuchás? Gonza tampoco nos escucha. Sí, Meli, ahora sí los va a estar escuchando el diputado Daniel Arroyo. ¿Ahí diputado Arroyo nos escucha? Perfecto, perfecto. Ahí le hace una pregunta Mauricio. Sí, diputado, le preguntaba porque hay una dicotomía o una disyuntiva respecto a quién le damos los datos, y hay quienes dicen, no hay que darle los datos a los estados, pero sí a las empresas privadas, porque de última se pueden controlar, y hay quienes dicen que hay empresas privadas que están fuera de control, esto a nivel transnacional, porque la ley de alguna manera incorpora el principio de extraterritorialidad. ¿Qué opinión tiene? Primero que hay que ir por el lado del equilibrio, que hay empresas privadas que están fuera de control, está claro, y que hay bases de datos que se acceden y que uno termina buscando una información y termina llegando un montón de propuestas sobre qué comprar, cómo, de qué manera. Esa es una parte, y la otra parte son los algoritmos, cómo identificar datos personales de distinto tipo, y eso lo hace complejo. Yo creo que hay que ir a un esquema de equilibrio, que el Estado tiene que tener un mecanismo de regulación. La ley que plantea el Ejecutivo plantea la extraterritorialidad, esta idea de que si resguardar el dato de un argentino, aún ante situaciones que no están pasando en el territorio argentino, es equilibrio. El equilibrio es que tiene que haber un manejo del sector privado, pero que claramente el Estado tiene que establecer criterios, y esos criterios es resguardar la intimidad, los datos centrales, personalísimos de un ciudadano, y en especial el tema niño y adolescente, donde de verdad hay que ser muy, muy cuidadosos. ¿Y diputado, cuál es el principal riesgo del desmanejo o la falta de control de los datos personales? ¿Qué es lo que ustedes observaron como la principal preocupación alrededor de este tema? Yo veo 2. Una es el uso de datos personales para el problema de la seguridad de la propia persona. Es decir, yo cuando era ministro tenía muchos pedidos de información respecto de quiénes recibían la tarjeta alimentaria. Y yo planteaba, está bien, entiendo que me piden los datos para ver si está bien focalizado, si está bien ordenado, pero es una tarjeta que le carga dinero a las personas el tercer viernes de cada mes. Entonces, si yo estoy diciendo, en este barrio, esta persona mañana va a recibir, va a cargarse la tarjeta, tiene un riesgo objetivamente. Entonces, eso, más otros datos de carácter personal, deben ser resguardados. Yo creo que hay un fino equilibrio entre la información general y el resguardo. Yo siempre entendí que no tenía que darle, o que no corresponde dar el dato, decir, esta señora mañana va a cargarse la tarjeta y va a tener plata en su tarjeta, porque le estamos poniendo ante un potencial conflicto. Y segundo es con la supresión de identidad, con el uso de identidad, o con el hecho de la manipulación, en este contexto de inteligencia artificial, con el hecho de la manipulación de los propios datos o el funcionamiento de la persona. Creo que es un tema bien complejo, que requiere en serio un debate serio, y creo que se empezó a dar un debate serio hoy en la comisión. No es un tema de grieta, no es un tema de partido político esto, pero sí yo soy muy de resguardar la identidad por un lado, y 2, del tema niños y adolescentes, que son los más vulnerables en esta situación. Diputado, usted marcaba en la comisión, le marcaba a la funcionaria que estuvo exponiendo el tema de las tachas, por ahí que se tachaba algún dato, por ahí el domicilio, digo, pero que esto tampoco alcanzaba, que era como una solución a medias, ¿no? Yo veo que es una solución a medias. ¿Qué me pasó a mí, por ejemplo? Me pedían, un particular me pidió información. Me dice, usted deme todas las personas que cobran la tarjeta, que tienen tarjeta alimentaria en este barrio.
Yo decía, esto no está bien, porque en realidad, porque se está cargando dinero. Iba al Estado a decir, ¿qué hago frente a esto? Y me decían, bueno, dele toda la información, excepto el domicilio, pero estamos en lo mismo. Yo digo, en este barrio, todas estas personas, cualquiera sabe que vive en el barrio. Creo que hay que ir a un equilibrio, una racionalidad, a encontrar un punto que sea realmente razonable. El Estado tiene que dar información claramente, las personas públicas tienen que hacerlo, los privados claramente, hay determinadas condiciones y obligaciones que tienen que cumplir. Ahora, no puede quedar expuesto ante un riesgo, para mí, en lo que haga el Estado de programas sociales, que significan transferencia de dinero, hay que ser muy cuidadoso y no alcanza solo con que yo le pase todos los datos menos el domicilio, porque cualquiera se da cuenta en este barrio quiénes son las personas y los puede ir a buscar a la casa. Sí. Diputado, y ahora le quería pedir una pequeña reflexión, como adelanto del debate que se viene allí en esta comisión en la que usted ahora se encuentra, de cara a las licencias. ¿Por qué cree que ha tardado tanto en salir, por lo menos el debate, ni que hablar una ley, pero el debate alrededor de, la posibilidad de repartir un poco los cuidados, ¿no? Entre varones y mujeres o no entiendo por qué ha tardado tanto. De hecho, necesitamos una ley de cuidados todavía que aún no estamos tratando. En el caso de las licencias para las mujeres, para las madres, son en términos generales de 3 meses, más 3 meses de prórroga eventualmente. En el caso de los varones es solo 48 horas. Estaba pensado en su momento que el cuidado es una cuestión de la madre y que el padre solo estaba 48 horas y volvía a trabajar. Eso, cuando se hizo la ley en Argentina, estaba bien porque no había países que incorporaran el tema del varón y se incorporó a Argentina como un avance. Bueno, ha pasado mucho tiempo, todos los demás países avanzaron y nosotros no. Teníamos que claramente aumentar la cantidad de días del padre por licencia por paternidad. Hay un segundo punto que sí es un debate y es el tema económico, que son los monotributistas o el que tiene trabajo informal. Una cosa es el que tiene trabajo registrado, entonces le corresponden tantos días y va a cobrar igual por la licencia en ese día. Otra cosa distinta es el monotributista. Ahí yo creo que hay que incorporarlo, porque estamos hablando del 40% de los que trabajan. No puede ser una ley solo para los trabajadores formales y no solo incorporarlo, sino establecer un mecanismo. El mecanismo es, suponiendo que le toquen 10 días de licencia, si en 30 días gana tanta plata, bueno, esa 10 días, lo correspondiente, lo proporcional, el Estado tiene que compensarlo. Finalmente me parece que ha habido, y por eso se retrasó, también un debate económico, pero hay que hacerlo, es muy necesario. Es una de las cuestiones en las que en la Argentina estamos muy atrasados en el tema de cuidados, sobre todo en el tema de licencias por paternidad. Sí, sobre todo lo que siempre trato de pensar es cuál es el mensaje que quede impregnado en la sociedad, ¿no? Que cuando hablamos de cuidados, sobre todo de las infancias, todavía pensamos que es algo a donde la principal responsabilidad está puesta en las mujeres. Bueno, es que objetivamente la sociedad y la vida cotidiana avanzó mucho más que la política y que las leyes, y por eso las leyes tienen que acompañar al siglo XXI. Cuando se diseñó, estaba pensado sobre la idea que los niños era una cuestión de las madres, de las mujeres, y que el rol de cuidado era de las mujeres. Eso está claro que se ha modificado en la vida cotidiana, en lo práctico, pero no se modificó en las leyes y por eso hay que adaptarla. Hay debates económicos, claramente, pero hay que adaptarla y yo por eso creo, esto para mí es una típica ley del siglo XXI. Estamos adaptándonos a algo que está sucediendo en la práctica y es que los cuidados son compartidos, pero necesitamos que en el mundo del trabajo eso se reconozca. Diputado Arroyo, gracias por este contacto. Le mandamos un saludo. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gonzalo, volvemos con vos, nos avisás en cuanto tenemos la posibilidad de seguir hablando con alguien. También me quedo pensando si esta comisión no es un poco el debate que se va a dar hoy, no va a ser un poco el puntapié para hablar en algún momento de una reforma laboral, ¿no? Sí, el punto en un amplio sentido. Es importante lo que dice Arroyo, porque el mayor costo fiscal es en función de los monotributistas, porque se entiende que hay muchos convenios colectivos que ya incorporan más días que lo que tiene la ley. Quedó tan atrasada la ley que hay muchos convenios que ya incorporan estos días y por lo tanto eso se reduciría del costo fiscal, o sea, de lo que tiene que poner el Estado para esas licencias, y en el caso de los monotributistas sería una inversión plena. Ahí es donde viene por ahí el mayor debate, ¿no? Lo que falta, y lo que vos decís, reforma laboral, bueno, hay que ver qué título se le pone, porque siempre reforma laboral, de cara a un nuevo gobierno, siempre el título asusta.
cualquier modificación parcial, aunque sea ya algún sector político le puede poner reforma laboral y ya te empantana públicamente cualquier debate, pero sí es cierto que alguna actualización a la legislación laboral hay que hacer. Bueno, a ver, lo hablamos con el próximo invitado que tiene Gonza. Bien, Meli, estamos junto al diputado Hugo Yasky, de gran carrera y actualidad también en el sindicalismo, y hoy con una gran presencia, ¿no? Los sindicatos, ¿desde qué lugar pueden aportar en este tipo de proyectos, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y creo que es muy importante escuchar la palabra de los sindicatos. Hoy, como ven, mayoritariamente hay una presencia femenina. Las compañeras de las secretarías de la mujer de las distintas centrales están presentes y también las de muchos sindicatos. Y la idea es poder debatir y escuchar la mirada de las mujeres sindicalistas sobre el tema de las licencias parentales, es decir, aquellas licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado y que en la Argentina tienen un evidente atraso. No hay país de América Latina que sea tan restrictivo hacia el hombre en términos de licencias parentales como el nuestro. Y diputado Yasky, ¿cómo le va? Melina Frederman lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Melina? Bien. Gracias. ¿Y por qué cree que nuestro país, a pesar de ser pionero en la ampliación de derechos para las mujeres y también para los niños, ¿no? Ha mostrado tanto retraso en este debate? ¿A qué se debe? La verdad que es extraño, sí. Yo me hago la misma pregunta, porque en muchos aspectos somos pioneros, inclusive hasta en el tema del voto femenino lo fuimos en su momento. Pero acá creo que ha habido una mirada prejuiciosa de un sector empresario que entendió que este tipo de avances le iba a significar algún costo extra. Claro. La verdad que las licencias se cubren con fondos de la Seguridad Social, en este caso. Es cierto que cuando el hombre tenga la posibilidad de una licencia más prolongada en el momento de adoptar o en el momento del nacimiento de un hijo, el empresario, si lo ve imprescindible, tiene que reemplazarlo, eso es cierto. Pero evidentemente también es cierto que no podemos seguir con un sistema que hace que a la larga la mujer sea discriminada en términos laborales. Porque hoy esta disparidad que existe entre los 2 días que tiene el hombre por nacimiento y la licencia que tiene la mujer, que es mucho más prolongada, hace que el empleador, a la hora de elegir entre un varón y una mujer en el momento de tomar un empleado, elige generalmente al hombre. Y esta elección siempre significa más salario para el hombre, menos para la mujer. Está comprobado que en los países donde se han emparejado las licencias que tienen que ver con las tareas de cuidado, también como efecto indirecto se emparejaron en gran medida los salarios. Así que creo que tenemos que tratar de avanzar con esto. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Efectivamente, se escuchó a las cámaras empresariales decir inclusive que lo que se paga de licencias es a través de salario indirecto por parte del empleador y que en tal caso para ellos es un costo total este proyecto. Y una postura que si se mantiene va a ser muy difícil que si suma una mayoría a esta postura en el Congreso va a ser muy difícil que la ley salga. ¿Qué beneficios a largo plazo puede haber para compensar lo que puede ser un perjuicio a corto plazo? ¿Cómo se puede hacer para conciliar esto? No, creo que primero tener en cuenta que en todos los países de Europa, sin excepción, rigen este tipo de leyes que tienden a equiparar, si no a igualar en algunos casos, las leyes del hombre y la de la mujer. En muchos países de América Latina también, y son grandes países. En ninguno de esos países hubo quebrantos empresarios. No se cayó el sistema económico ni se quebraron las empresas. De manera que creo que esa mirada llena de prejuicio, me opongo por si acaso porque me va a costar un poco más, no se puede aceptar. Hay que escuchar argumentos, no simplemente
coartadas empresarias para seguir sosteniendo esto que, por supuesto, tiene menos costo laboral tener 2 días de licencia que tener 2 meses. Tiene menos costo laboral no tener ningún día de licencia que tener 2 días, pero esa lógica tan, digamos, tan precaria no se puede sostener en un debate serio. Y sé que hay muchos empresarios que tienen otra mirada, también los vamos a convocar. Sí, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Digo, además de los empresarios, ¿han hablado con colegas de, bueno, fundamentalmente Juntos por el Cambio o de otros sectores para ver cuál es la postura o qué idea van llevando sobre este tema? Sí, hemos hablado porque en la comisión no solamente hay proyectos de esta naturaleza del bloque del Frente de Todos, también hay proyectos de la oposición que plantean lo mismo. Este es un debate que en su momento fue transversal, como sucedió con el tema de la ley del aborto, de manera tal que creo que el impedimento para que se trate no consiste en que haya una mirada homogénea, compacta, en bloque de la oposición en contra de esta iniciativa, sino más bien con los tiempos políticos. Creo que están especulando con la idea de que, bueno, la aprobación de un proyecto como este puede significar un rédito político en un momento de campaña electoral. Y no debería ser así porque podríamos impulsarlo juntos. Y en paralelo con esto, o por ahí no tan en paralelo, sino en una mirada un poco más amplia, recién reflexionábamos si no hay que propender a pensar en un escenario de una ley que repasa algunas cosas sobre, digamos, nuestros derechos laborales, ¿no? En general, porque la sociedad nos está mostrando que las maneras de contratación, las maneras de trabajar son muy distintas a las que se pensaban antes, la cantidad de horas, cumplir con objetivos, poder trabajar a distancia. Todo esto también seguro sea algo que sea la discusión que le siga a esta. Creo que sí, creo que habrá que ver algunos temas. Nosotros creemos que el tema de la reducción de la jornada laboral es una cuestión clave. No podemos seguir teniendo una jornada laboral de 48 horas que prácticamente hasta nuestros vecinos en América Latina la han dejado atrás. Hablo, por ejemplo, de Brasil y hablo de Chile, que ya llegó a las 40 horas en el caso de Chile. Ese es un gran tema. Ofrece la oportunidad de que haya empleos que se puedan abrir para jóvenes que hoy no tienen esa oportunidad. Creo que hay que discutir el tema de las plataformas. La erupción de la inteligencia artificial ha generado una cantidad enorme de empleos para hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, los que llamamos los trabajadores y trabajadoras de plataforma, como los chicos que reparten pedidos, los delivery, como muchos empleados que hoy trabajan a distancia. Son cuestiones que tenemos que ver. Hubo un avance que fue la ley de teletrabajo, muy importante. La discutimos durante la pandemia, la pudimos aprobar. Pero bueno, todavía restan muchas iniciativas. Pero y después, en cuanto a la aplicabilidad de determinadas leyes, ¿no? Hablando de la cuestión laboral, por ejemplo, ¿cuántos trabajadores realmente pueden ejercer su derecho a la desconexión? Bueno, siempre que se aprueba una ley, después hay un periodo de tiempo en el que se tienen que construir las condiciones como para que esa ley se aplique. Siempre fue así. Cuando aprobamos la ley 1420, haciendo obligatoria la enseñanza primaria, empezó con un nivel de cumplimiento que no llegaba al 15%. Hoy prácticamente es una ley universal de cumplimiento en todo el país. Siempre las leyes, sobre todo las que significan conquistas sociales, después tienen un periodo en el que una vez escrito el papel hay que escribir la partitura real, la de la realidad, y a veces es una disputa que lleva más tiempo.
Diputado, me sorprende justamente, recién escuchaba a Meli, porque actualmente la ley esta de teletrabajo se tenía que implementar 180 días después de terminar la pandemia, ya pasó ese tiempo, yo no sé si se está implementando, ¿qué información tiene? No, es una ley que ya en algunos convenios ha sido tomada como base de los acuerdos, telecomunicaciones, por ejemplo. Bueno, vamos a ir Bien. con Diputado, convenio de telecomunicación. espera, perdón, se tiene que ir porque ahí están llamando para que se Meli, sienten sí. todos. Yasky, gracias por este contacto. Sí, eso te iba a decir, Meli. Gracias, sí, Gonza. Gracias, a los dos. después seguimos Sí. hablando. Cómo no, gracias, diputado. Bueno, También, contanos, Gonza, Le ya está por agradecemos empezar, ¿no? al diputado y sí. Bien. Sí, ya está por empezar porque hemos escuchado la palabra de Mónica Macha, titular de la Comisión de Bien, Mujeres Gonza. y Diversidad, y también está Dale, Vanessa dale. Siley también, así que está por comenzar. Bueno, los dejamos entonces con el trabajo de la comisión. Gracias.